Los candidatos, sus perfiles, las propuestas, los partidos. Corrillos Televisión presenta Voto 2026, el espacio para la democracia y la participación ciudadana. Con la dirección de Juvenal Bolívar. Voto 2026. Colombia decide su rumbo y Corrillos lo informa. Colombia entra en la recta final de las elecciones al Congreso. Santander, una de las regiones con mayor tradición política del país, enfrenta retos en infraestructura, empleo, seguridad y representación real. ¿Qué está en juego en estas urnas? Soy Juvenal Bolívar y les doy la bienvenida a Voto 2026, el espacio de Corrillos Televisión para entender lo que está en juego en las elecciones de este domingo 8 de marzo. Hoy, dentro de la campaña, una de las campañas más fuertes, tal vez una de las consideradas curules más definidas, es la del partido de la U de Diego Fran Ariza. Conozco a Diego desde hace mucho tiempo, sé de todo lo que ha sido su sacrificio, su esfuerzo por la política, conozco de cómo ha crecido políticamente, de cuando fue concejal, bueno, cuando fue líder en el norte, pero luego posteriormente fue concejal, luego fue contralor, luego secretario y ahora le apuesta a la Cámara de Representantes. Pero digamos que decidí no, porque ya yo le conozco más o menos ahí en la narrativa a Diego, y quise hoy sorprenderlos a ustedes, apreciados amigos, que en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿por qué en vez de hablar con el candidato no hablo con la persona que conoce su corazón, que conoce su alma, que conoce un poco su cabeza y lo que está pensando, y invitaron a una mujer que es clave y que es fundamental en su campaña, Xiomara Hernández, a quien le conocemos como Xiomi, y que ella es de una familia de artistas que viene de Vélez y que seguramente nos va a hablar de esas cosillas que seguramente Diego no nos va a comentar, pero que ella sí podría hacerlo porque conoce el otro lado, el lado humano, el lado de ser esposo, el lado de ser padre de Diego Fran Ariza. Bienvenida, Xiomi, gracias por estar en Corrillos. Muchísimas gracias, Juvenal, qué introducción tan bonita, me siento honrada de estar acá, gracias por la oportunidad, un saludo para todas las personas que son fieles espectadoras de este importante programa. Muchas gracias. Dicen que detrás de un gran hombre hay una mujer haciéndole así, diciéndole, ojo, pilas, porque uno normalmente a veces mete las de caminar, pero nuestro polo a tierra es precisamente nuestra pareja, nuestra esposa. ¿Qué tanto le toca a usted hacerle así a Diego Fran? Bueno, quiero contarte que Diego Fran hace caso. Uh-huh. Él es un hombre de familia, un hombre que proviene de una familia con una madre muy empoderada, una madre muy disciplinada, una madre que determinó mucho en su vida y que dejó arraigado en su corazón esos principios que hoy rigen la vida de Diego Fran. Él siempre ha estado rodeado de mujeres, su vida ha estado rodeado de grandes mujeres, su nona, su mamá, su hermana, tiene 2 sobrinas, ahora está con su esposa y tiene 2 hijas. Uh-huh. Entonces, Diego Fran es un hombre que hace caso, es un hombre que le gusta la vida en familia, le gusta compartir con su familia, con sus hijas, le gusta almorzar todos los días en la casa. ¿Sí? ¿Y quién prepara? ¿Usted prepara la comidita o no? A veces. Tenemos una persona que nos acompaña hace mucho tiempo. Es que a mí igual, a mí me gusta la comida que me prepara Sofi. Cuando no prepara Sofi, la verdad, yo prefiero mejor ir a un restaurante. Es que no sé, así sea la comida más sencilla, el arrocito más blanquito, pero como que sabe rico. Claro, sí. No, a él le gusta compartir esos espacios con la familia porque pues él siempre ha tenido una vida agitada desde su ejercicio público. Él ha tenido grandes cargos de mucha responsabilidad y eso implica muchas cosas, ¿no? Mucho tiempo por fuera de la casa, a veces muchas invitaciones, pero no, él siempre trata de sacar ese espacio familiar del mediodía y así sea media horita ir a almorzar a la casa con su familia. Entonces eso dice mucho de lo que es él como padre y como compañero. Le gusta, atesora esos momentos en familia y pues eso es lo que le estamos dejando de legado a nuestras hijas. Xiomi es proveniente de una familia de artistas. Usted también es artista. ¿Qué tipo de arte practican?
A ver, yo soy de Vélez, Santander. Ujú. Tuve la fortuna de nacer en una familia de tradición musical del folclore veleño. Sí. Mis abuelos y toda la familia de mi padre han sido músicos. Mi abuela siempre se destacó por conservar esas tradiciones del folclore veleño, de la guabina, del torbellino. En mi familia todos tocamos tiple, requinto, bandola, guitarra y todos cantamos. ¿Sí? Sí, señor. Eso ha sido... Ahorita vamos a ver. Ay, Dios mío, no me pongan esas acá que yo soy una cantante frustrada. No, mentiras. Pero sí, desde niños, pues toda mi familia, mis papás, mis tíos, mis tías, vivieron en esa tradición. Ellos han estado siempre presentes en los grandes eventos folclóricos del país. Mi padre es un hombre, es compositor, es un músico reconocido en Vélez, ha grabado muchos discos, de igual forma mis tías han participado en eventos nacionales, en el Mono Núñez. Pero con esa, digamos, con ese escenario de familia suyo, yo la verdad me pongo en los zapatos de Diego y poder acceder a una mujer como usted con esa tradición familiar, con esa espectacularidad dentro de la familia. ¿Cómo hizo Diego para conquistarla? ¿Ah? Todavía me lo pregunto. No, mentiras. Diego Fran es un hombre muy carismático. Diego Fran tiene un sentido del humor exquisito. Él es un hombre que con su forma de ser encanta a cualquiera. ¿Se conocieron allá o acá? Sí, el papá de Diego Fran es veleño. Sí. Es un hombre también de mucha tradición en el arte de los caballos, de la cría de caballos, de la monta de caballos. Okay. Y es un hombre muy reconocido. Ahora pues... ¿Trabajaba con ustedes allá en Vélez? No, está un poco enfermo. Él siempre fue una figura muy conocida en Vélez porque era como protagonista de ese espectáculo de los caballos, del caballo criollo colombiano. Sí. Y tuvo mucha tradición en Vélez. Su presencia en las ferias siempre fue muy importante. Y pues Diego, siendo un hombre de Bucaramanga, pues también él no vivió con su papá. Sus padres se divorciaron cuando él era muy pequeño y él pues se crió con su mamá, con su familia materna. O sea que él iba a visitar al papá allá. Exactamente. No, él ni siquiera vivía allá, él iba, porque él vivía en Fusagasugá. Ah, ya. Pero siempre fueron cercanos porque siempre estuvieron en vacaciones, o sea, estuvo siempre con su papá. Pero pues él se sentía feliz de ir a acompañarlo en las ferias, donde él llevaba sus caballos, donde llevaba pues todo ese show y espectáculo de los caballos. Y él iba, y allá nos conocimos. Diego me conoció muy niña. ¿Cuántos años? Amigos. Tenía como 14 años, él ya estaba más grande, pero bueno. ¿Pero ya le había expresado su interés por usted o simplemente eran amigos nada más? Teníamos una amistad, y sí, claro, él siempre... Sí, se fue lanzado una vez, sí, fue... Sí. Pero yo vivía en Bogotá, o sea, después de cuando terminé mi bachillerato me fui a vivir a Bogotá y estudié en Bogotá y viví en Bogotá y seguíamos viéndonos como amigos. ¿Él iba hasta allá o usted venía? No, nos encontrábamos en ferias en Vélez. Okay. Teníamos como ese punto de encuentro. ¿Pero ya eran noviecitos? No, nada. No, amiguitos. Pero usted sí sabía que él estaba por ahí detrás suyo. Mi mamá me decía, ay, no, ese muchacho vino a buscarla otra vez. Yo, ay, mami, sí, él es muy buena gente. Pero fuimos amigos primero. Fuimos amigos y además que disfrutábamos de la compañía porque Diego es un hombre muy agradable. Diego es una persona que tiene un sentido del humor exquisito y eso es bueno en un compañero. O sea, ¿y cuánto tuvieron desde los 14 años tuyos hasta cuánto cuando ya él se declaró definitivamente? ¿O usted se le declaró a él? ¿Cómo fue la cosa? No. Él se me declaró a mí. Ajá. Una vez, yo vivía en Bogotá, ya era profesional. Un día salí de la oficina. Yo soy abogada. Salí de la oficina y me timbró el teléfono. Y yo, ¿aló? ¿Yo con quién hablo? Y me dice, con el último vagón del tren, porque si usted no se casa conmigo, se queda para vestir santos. Yo dije, ay, Diego. Dije, ¿usted qué? ¿Quién le dio mi teléfono? Hacía como 4 años no nos hablábamos. Entonces me dijo, no, yo tenía un número suyo, llamé y me contestó su papá, porque también lo querían mis papás, siempre lo han querido. Y su papá me dio su número. Entonces me dijo, ¿qué va a hacer? Le dije, no, voy para Vélez, porque es el fin de semana del Día del Padre. Y me dijo, bueno, nos vemos allá. Okay. Y allá me llegó. Sí. Me llegó y de ahí no se volvió a separar nunca más. ¿Y cómo fue ese escenario de la declaración?
No, él siempre había manifestado que yo le gustaba. Pero usted también gustaba de él, Sí. ¿o se estaba haciendo la difícil? No, la difícil no, sí, claro, o sea, teníamos una amistad, la verdad no, yo no tenía ni intención de casarme ni nada de eso. Okay. Por circunstancias de la vida, yo trabajaba en una empresa en Bogotá con un intermediario de seguros muy grande en el país y él estaba abriendo un mercado en todo el país y yo era de su staff, de la apertura de esos puntos en las diferentes ciudades. Y pues me propusieron Bucaramanga, yo ya estaba en conversaciones con Diego, después de ese encuentro que tuvimos en Vélez, él viajaba cada 8 días ya conquistándome. Ave ya. María. Entonces todo como que conspiró, como que Dios quiso que las cosas fueran así, que nos encontráramos en ese momento. ¿Ella hacía política en ese momento o no? No tanta, no tanta porque, no, la verdad... En ese momento, pues sí, mentiras, él con su mamá hacía política desde niño. O sea, él estaba en ese medio, estaba vinculado como a esa pasión de la política. ¿Y a usted en ese momento le gustaba la política? Para nada, yo estaba lo más alejado de la política. Sí. Yo votaba porque sabía que tenía que votar porque es un deber ciudadano. Sí. Pero que yo estuviera vinculada con algún político o con alguna campaña, no, para nada. Yo trabajaba en la empresa privada. Sí. Entonces, pues, en ese entonces todo como que fue una ruleta de casualidades y terminé yo abriendo el espacio de la empresa acá en Bucaramanga y terminé acá. Ya cuando me vi ya estaba casada, ya estaba Ave con María. casa, con... En ese entonces Diego trabajaba en la Contraloría de Santander, municipal, no en Santander, pero como auditor. O sea que cuando fue el primer paso de él, porque después él fue concejal, posteriormente fue controlador. Después ya yo me vine con la empresa, ya nos casamos, ya empezamos a formar esta familia. Yo seguí con la empresa privada y ya él tuvo su primera campaña del Consejo de Bucaramanga. Sí. Ay, no recuerdo en qué fecha, pero bueno, él se retiró de la Contraloría y dijo, quiero ser concejal. Okay. Y en efecto, hizo su campaña. Y cuando él toma esa decisión, que se supone ya ustedes estaban juntos, y que usted en la política no era que le atrayera tanto, ¿cómo fue la decisión suya? ¿Cómo él convence a su esposa, que no le gusta tanto la política, que viene del sector privado, para decirle, venga, métase en este proyecto y ayúdeme? Pues la verdad, en la primera campaña yo seguí trabajando en mi empresa privada. Yo lo apoyaba y lo ayudaba porque pues la verdad yo no conocía mucho del tema y no sabía que en las regiones, yo venía de Bogotá, entonces en las regiones a veces ese fervor político no se ve como tan arraigado. Uno allá está como en su cuento, y más en una ciudad como Bogotá, que uno vive en tanto afán y en tantos trancones. Pues yo no había nunca visto ese fervor político. Cuando yo ingreso a esa campaña con él a ayudarlo por los laditos, pues me doy cuenta que aquí todo el mundo respira política en Santander. Sí. Y pues me vinculé, pero no de la forma como de pronto ahora estoy, o como estuve en su segunda campaña, cuando sí efectivamente fue concejal. Pues yo la verdad es que dentro de mi desconocimiento como que me fui adentrando sin saber cómo era la cosa. Y pues perdió. ¿Cómo se siente en ese primer intento en el que no se logra? ¿Cómo logró? ¿Cómo lo afronta él y cómo lo apoya usted? Pues fue muy duro porque fue un ejercicio con mucho esfuerzo y pese a su inexperiencia, porque pues obviamente es diferente apoyar uno campañas allá, ser candidato y tener ese proyecto ya propio, pues fue difícil porque fue un esfuerzo muy grande. O sea, él trabajó muchísimo y además tuvo una excelente votación para ser su primera vez contándose en la política y fue muy duro, fue triste, pero pues igual Diego es una persona muy valiente. Él es una persona, yo creo que una de sus grandes cualidades es ese positivismo que lo acompaña. Él nunca ve un problema grande, la verdad, nunca. Y hemos atravesado situaciones muy difíciles en la vida. ¿Y la siguiente campaña fue de una vez? O sea, ¿termina ese periodo y en el siguiente periodo? A él le dieron la oportunidad de dirigir la espacio público de Bucaramanga. Sí. Entonces él ahí tuvo la posibilidad de trabajar, conocer más. Creo que fue en el gobierno de Fernando Vargas, sí, no estoy mal. Sí, del doctor Fernando Vargas. Ahí fue donde yo conocí a Diego. Él le dio la oportunidad, la verdad. Yo también en esa época
que fue difícil porque pues obviamente uno viene de una derrota que implica muchas cosas, implica también un desgaste emocional, un desgaste económico, con mucho esfuerzo. Yo me acuerdo que los chalecos que usábamos para la campaña nos los hizo la abuelita. Eso fue muy bonito, porque fue una campaña a pulso, con mucho esfuerzo, con mucho cariño, y bueno, que también nos dejó muchos aprendizajes y muchas enseñanzas. Gracias a Dios le dieron la oportunidad de estar en esa cartera, y él pudo ahí empezar a mostrar ese potencial que tiene como profesional y sobre todo esa empatía que lo caracteriza con la gente. Claro, porque es que gracias a ese trabajo de Diego fue el que puso, digamos, las bases fundamentales para que después el gobierno de Luis Francisco Borges hiciera toda una recuperación de espacio público, porque es que nadie le apostaba a eso. Ahorita lo volvieron a trabajar, está tremendísima la ciudad, pero prácticamente porque varias veces entrevisté a Diego siendo el director del espacio público y él me expresaba cómo debía recuperarse la ciudad sin impactar negativamente con la gente. Entonces llega Diego en un escenario ya diferente, más de ejecutivo, pero le lanza el consejo. ¿Usted qué dice? ¿Otra vez, Diego? ¿Otra vez? ¿Por qué no se queda ahí mejor? ¿Y cuál es la reacción suya? No, pues alcahueta, como siempre. Ajá. Yo trabajaba en la empresa pública, privada todavía. Es más, la oficina que tenía él, la pagaba yo. Así de alcahueta era. Porque pues sabía de su potencial, sabía de su... Yo pienso que Diego no es un político solamente de ocasión y porque se le ocurrió un día decir, ay, no, es que quiero ser político y ya. No, Diego lo lleva en las venas, lo lleva en la sangre, lo lleva en su corazón, en su mente. Le gusta hacer lo que hace. Y yo pienso que lo hace bien. Y porque lo hace también con una convicción impresionante y lo hace también porque a él se le facilita por esa cercanía que tiene con la gente. Y él no solo se preocupa por sacar su proyecto adelante, sino también por ayudar a la gente y por colaborarle a la gente. Entonces yo pienso que eso es un plus muy grande que él tiene. Y yo pues lo vi y yo dije, no, pues yo soy su esposa, somos una familia, ya teníamos una hija, hagámosle, apoyémoslo. Y yo le pagué la primera oficina. Él de pronto no se acuerda. De pronto cuando vea esto dice, ay, sí, yo me acuerdo. Mire, me pagó la oficina que era en el Rosedal. Porque yo en ese entonces quería montar un negocio aparte con una gran amiga. Y lo hicimos. Empezamos a trabajar en eso, pero pues obviamente ya después tomó otro rumbo nuestra vida. Diego terminó quedándose aquí en la oficina, hizo toda su campaña. Y ya después yo tomo la decisión de que yo tenía que acompañarlo, renuncio a esta empresa en la que llevaba trabajando mucho tiempo, me desvinculo de la vida laboral privada y me uno a sus toldas, me uno a ese proyecto de vida, que también se hizo un proyecto para la familia, y me metí de lleno en esa campaña. Pero tenía otro rol, estaba en la parte administrativa, pendiente de pues, que funcionaran las cosas, de acompañarlo. Se logró también con mucho esfuerzo. Sí. Fue una contienda muy, 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 muy dura, porque fue muy difícil. Claro. A la persona que Diego le ganó por muy pocos votos y tuvo una votación de 4.000 votos. 200, no sé, no recuerdo. Yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Diego en el consejo, porque yo fui jefe de prensa del consejo. Entonces, claro, teníamos, digamos que nos dijo, él estaba creo que en la coalición minoritaria, porque se habían asumido otros concejales, la coalición mayoritaria, y me decían, hagan un favor, solamente podemos salir nosotros. Los de la coalición minoritaria no pueden salir en los medios. Y pues yo tenía una gran amistad con Diego, yo nunca le impedí que él pudiera expresarse, Diego, como siempre, hablando con temas de impacto social. Luego viene Diego, la versión de que él afronta el tema de frentear la candidatura de la gobernación de Didier Tavera, que se logra. Luego es Contralor General y ahora, no hace mucho, acaba de ser secretario de Hacienda, donde dejó un muy importante avance en materia de recursos para el departamento. Pero hace 3 años más o menos, Diego sufre un gran golpe emocional, la muerte de su señora madre, que se supone usted debió estar ahí seguramente, y tuvo que acompañarlo. ¿Cómo fue ese golpe? No, eso fue muy difícil para toda la familia. Bueno, doña Adela
tenía problemas de salud hace mucho tiempo, pero pues uno no quiere que sus seres queridos se vayan nunca, así estén viejitos y enfermos, no, uno quiere que estén siempre. Y Diego siempre fue un hijo muy presente y muy bueno, o sea, Diego ha sido o sea, él la vida tiene que regalarle muchas cosas bonitas porque Diego es un gran ser humano. O sea, usted dirá, ay no, la esposa dice eso, pero no, es la realidad. Y Diego fue un excelente hijo, un hijo presente con su mamá, además respetuoso, que siempre siguió la línea de su mamá. Mi suegra mandó hasta el último día de su vida. Y fue muy duro porque era su ejemplo, su raíz. Fue muy duro. Diego a veces le cuesta mucho como sacar ese sentimiento, pero fue muy difícil, es muy difícil. Precisamente en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, dentro de nuestra campaña, hemos hecho unas actividades conmemorando ese gran papel de las mujeres. Y esta semana tuvimos una charla para decirle a las mujeres que debíamos sanar esas emociones que a veces nos enferman. Entonces, ese era el tema principal de la charla, donde yo contaba mi historia de vida, porque yo soy sobreviviente de cáncer. Y eso fue también un tema muy duro en nuestra familia. De eso quería hablar ahorita, bueno, sobre... Pero te voy a contar para contextualizarte. Entonces, eso fue un espacio que estaba diseñado para mujeres. Yo no sabía que Diego iba a ir, entonces yo empecé a hablar y bueno, eso fue un momento muy emotivo. Pero para contarte que él tuvo la oportunidad de hablar. Y no solo habló de lo que había vivido en mi experiencia, sino que fue como un momento de catarsis para él, de poder hablar de su mamá, de poder hablar de ese momento tan difícil que fue la pérdida de su mamá. Y sobre todo en esta campaña, porque doña Adela era su asesora política, una gran líder, una persona que todo el tiempo vivía en función de ayudar a la gente, de decir, ay, mire, Diego, ayúdela a esta china, no sé qué. Y doña Adela vivía en función de eso. Ella, de sus ingresos, destinaba la mayor parte a ayudar a la gente, a comprarles mercadito, claro. Y esa es la vida de ella, enmarcada en el servicio. Y para Diego fue un golpe tenaz, es una pérdida que nunca va a superar. Pero este espacio le dio a él la oportunidad de hacer esa catarsis, de sacar y llorar y decir, yo no había hablado de esto en público, yo no había dicho, sino en mi círculo cercano, de cuánto me hace falta mi mamá, de cuánto la extraño en esta campaña. Y yo sé que ella, así no estuviera de acuerdo con muchas cosas, ella siempre lo apoyaba y siempre terminaba en campaña y ayudándolo y llamando a la gente, y su casa era otra sede. Entonces sí, fue muy duro para todos, para su hermana, para sus sobrinas, para mis hijas, para mí también, porque doña Adela era un apoyo incondicional en todo, y eso son pérdidas que uno nunca supera, nunca. Xiomara, otro golpe, digamos, otro momento importante fue preciso su enfermedad. En el momento en que a usted le dan la noticia de que tiene cáncer, que no deja de ser una noticia fundamentalmente preocupante para cualquiera, ¿Diego la acompañó cuando el médico la médica le entregó la noticia? No, bueno, eso fue difícil porque éramos nuevamente papás. Mi hija tenía 5 meses. Y yo había tenido la oportunidad, por un examen que me había hecho, de ir donde el oncólogo, me habían hecho un examen especializado, pero yo la verdad, lejos de imaginarme que iba a tener algo así. Y ese día precisamente estaba almorzando con una amiga y yo le dije, acompáñame a recoger un examen. Diego era contralor, sí, ocupadísimo, y me fui sola a recibir el examen. Yo lo miré y dije, tumor bueno, en fin, ya ni me acuerdo. Yo me fui con mi amiga, ni le comenté nada, recogí a mi hija que estaba en ballet y llegué a la casa y me senté y me puse a mirar el examen y dije, tengo cáncer. Diego estaba en una reunión, no me contestaba, me contestó a las 8 de la noche, porque yo ni siquiera le dije una razón, porque era un tema que teníamos que hablar. Él quedó paralizado. ¿Cuándo usted le dice? Cuando yo le digo. Entonces, él siempre buscándole el lado positivo. No te preocupes, espérate. Eso llamó en ese entonces al secretario de salud. Llamó a muchas personas para que pues lo orientaran. Él tratando de ser fuerte, pero me decía a su secretaria, a su asistente, que él se sentó en un rincón de la oficina a llorar, como un niño pequeño. Penas.
Claro, que una noticia de esas desestabiliza a cualquier persona. Teníamos niñas pequeñas, mi hija de 5 años y mi otra chiquita de 5 meses, mi hija lleva a cumplir 6 y la chiquita de 5 meses. Entonces él pensaba, o sea, además que a uno le dicen cáncer y uno ya se imagina muerto. Claro. Y en el momento cuando ya usted se ve, como dicen los niños, los muchachos, face to face, cuando ya se encuentran, después de que usted le ha dado la noticia, ¿cómo fue la reacción de él? ¿Qué hizo él? ¿Te abrazó? Mire, ¿Qué te dijo? el médico que me hizo todo el tratamiento no estaba ese fin de semana, o sea, yo recibí el documento y él no estaba porque había un congreso, pero cuando yo le conté, a las 9 de la noche yo ya tenía cita con otro médico, él ya había hecho todo, con otro médico, con otro oncólogo muy conocido en la ciudad, y él siempre, pues obviamente, él me abrazó, me dijo, tranquila, no te preocupes, vamos al médico, siempre estuvo conmigo. Y como te digo, siempre Diego ha sido un hombre muy positivo, siempre Diego de cualquier situación adversa él saca la mejor parte y siempre le da a uno como esa tranquilidad, así no sea médico, él dando como una solución médica, a mí me da risa porque así era con la mamá. La mamá se enferma, mamá, eso le paré bolas, eso fue porque usted se comió algo y le subió el azúcar, no sé, así, él es así, entonces... esa noche fuimos al médico, él dijo, no, pues hay que esperar, hay que mirar, hay que hacer unos exámenes, yo pensaría que lo que se tiene que hacer ahora es cirugía. ¿Y ese segundo examen salió igual que el primero? ¿Con la misma situación? Sí, o sea, no, me hicieron un examen especializado para mirar si se veía algo allá, pero ya el oncólogo que me trató me dijo, no, vamos a cirugía de una. Y en efecto, a los 15 días me hicieron la cirugía, me hicieron histerectomía radical. Pero fue muy duro esa noche, lloramos toda la noche, cogidos de la mano. Dios mío. Toda la noche, o sea, Diego casi no llora, pero eso fue muy duro porque yo le decía a él que cuidara a mis hijas, porque mi preocupación era esa, mis hijas. Yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de tener 30 años más con ellas, pero bueno, me escuchó, gracias a Dios me escuchó. Y bueno, posteriormente ya fuimos a la cirugía, me hicieron, salió todo perfecto, pero hubo una micrometástasis encapsulada, que lo que me produjo, pues obviamente tenían que hacerme quimio y radio, mi médico me dijo, yo con la experiencia que tengo, yo sé que eso no se fue para ningún lado, pero hay que hacer el tratamiento, y bueno, gracias a Dios tuve un excelente médico, tuve un excelente tratamiento, también contó mucho mi disposición, el positivismo y sobre todo el apoyo de Diego, o sea, sin él no lo hubiera logrado, la verdad. Él con su positivismo, siempre sacándole la mejor cara a cualquier situación, yo pienso que ese es el apoyo que uno necesita y lo superamos, gracias a Dios, y aquí estoy, le digo, mijito, y le voy a durar mucho. Bueno, digamos que pedirle al candidato que hable y que nos diga por qué votar por ello, pues lógicamente ya uno sabe que el discurso es su propuesta y todo, pero la persona que lo ha acompañado, la persona que conoce su corazón, la persona que conoce su alma, que lo ha visto preciso en los momentos más complejos, más tristes, pero también más alegres, ¿cómo decirle a los santandereanos, venga, voten por este señor, voten por Diego Fran, voten por mi esposo, porque se lo merece? ¿Qué diría usted a los santandereanos para que este próximo domingo le dieran ese voto de confianza a Diego Fran Ariza? Bueno, como lo digo siempre, estas son las elecciones más importantes del país. Vamos a elegir a las personas que van a hacer nuestras leyes, que van a presentar esos proyectos de ley para hacer nuevas leyes o modificar las existentes. Y necesitamos personas, primero, que sean excelentes profesionales, técnicos, que sepan. No podemos llegar allá a improvisar con nuestros parlamentarios. Tienen que ser personas que tengan el conocimiento para representarnos a los santanderianos. Segundo, tienen que ser buenas personas que den ejemplo. ¿Por qué? Porque van a ser las personas que van a hacer nuestras leyes. No solo ser buenos profesionales, sino también ser buenos ciudadanos, ser personas que cumplan las leyes, ser personas que den ejemplo en todos los aspectos de su vida, en la familia, en su desempeño público, en su desempeño como ciudadanos. Yo pienso que los colombianos debemos apuntarle a eso,
y mi esposo cumple con esas características, porque Diego Fran es un hombre de familia, Diego Fran es un hombre cercano a los ciudadanos, es un hombre empático, es un hombre que tiene sentido del servicio social, es un hombre, aparte de todo, un excelente profesional, un excelente técnico. Él es una persona responsable, trabajadora, y eso es lo que necesitamos allá. Alguien que alce la mano por los santanderianos, una persona que diga, Santander necesita que le echen una miradita. Y yo sé que él, así como se ha destacado en todos los cargos que ha tenido, porque siempre ha dejado una huella positiva en lo profesional y en lo personal, porque, mire, yo me he encontrado con muchas personas que lo conocen en las reuniones, en la campaña. Anoche precisamente me encontré con un profesor de la universidad y las personas que lo conocen coinciden en lo que yo estoy diciendo ahora. Diego es un gran tipo y sobre todo es un gran profesional y es una persona que tiene esa calidad humana que necesitan los políticos también, para que sean más cercanos a la gente y para que se conduelan de verdad con lo que vivimos los colombianos y los santanderianos. ¿Qué es eso? Ese sentido social y ese sentido de ayudar y de gestionar todo lo que nosotros necesitamos en el Congreso. Y si yo puedo definir a mi esposo con una palabra, es esa: es un gestor, es una persona que gestiona y que va y que dice y toca puertas y dice, ayúdeme. Y si él se compromete con algo, se compromete a hacerlo bien. Y así como fue excelente en la Defensoría del Espacio Público, en su paso por la Contraloría, en su paso por la Secretaría de Hacienda, que dejó huella positiva y dejó una marca establecida, yo sé que esta no va a ser diferente en esta oportunidad y va a presentar grandes proyectos que van a impactar positivamente en los santanderianos. Y yo confío en eso porque yo lo conozco, llevo 20 años batallando al lado de él, hablándole al oído, y él también, y yo seré una de las principales veedoras de que él cumpla con esa función y con esa labor, porque a mí también me interesa que mi país esté mejor y mi Santander esté mejor, porque yo soy una santanderiana comprometida también y quiero un mejor país para no solo para mi familia, sino para todos estos jóvenes y madres y niños que finalmente serán el futuro de nuestro país. Entonces yo sé que eso lo va a hacer él allá. Hagamos la pedagogía, ¿cómo se vota? A ver, Diego Fran se inscribió por el partido de la U, con el número 107, y marcar por él es muy fácil y apoyarlo es muy fácil en los 87 municipios de Santander. Yo la verdad es que les hago una invitación para que llamen a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a los novios, a las novias que tengan en los 87 municipios y nos acompañen con el voto para Diego, marcando el partido de la U número 107. Voten por un santanderiano comprometido, un hombre que ha tenido una carrera de más de 30 años en la política y ha sido una carrera impecable, pulcra, limpia. Él ha manejado dinero público, ha manejado personal público y lo ha hecho eficientemente, transparentemente. Entonces debemos apostarle en esta oportunidad a gente así, a cambiar un poquito la política y a creer en personas que trabajan, y yo sé que lo va a hacer conservando los valores que tiene de familia, como persona, y sobre todo buscando que Santander mejore, Santander progrese y sobre todo que nos llegue inversión a nuestro departamento, que nos hace falta bastante. Bien, quise presentarles a ustedes a la persona que más conoce, que sabe, que está ahí al lado de Diego Fran Ariza, uno de los candidatos con mayor fuerza para las elecciones a la Cámara. Quise saber cuáles han sido sus momentos más sensibles, pero también sus éxitos, y Xiomara Hernández nos ha expresado un poco más de la vida de Diego Fran Ariza. Tal vez si se lo preguntáramos a él no nos diría tantos detalles como hoy hemos conocido al hombre detrás del candidato. Y esperamos, Xiomara, que el próximo domingo ustedes logren, digamos, llegar y cumplir ese sueño y esa meta de Diego en el Congreso de la República y de ser nuestro representante de la Cámara. Éxitos el próximo domingo. Muchas gracias, Juvenal, de verdad. Tenía miedo de esta entrevista, ¿no? Yo no soy de muchas cámaras ni de muchos flashes, pero gracias por regalarnos un espacio tan familiar, tan ameno, tan cariñoso, tan caluroso. Ya se me quitó el miedo. Me pueden invitar a otra entrevista si quieren. Mándale un saludo a las niñas. Ay, a mis hijas, nuestro motor, nuestra mayor motivación. Lo que hacemos todos los días es por ustedes, mis hijitas. Sofía, que tiene 17, que está a puertas de
entrar a la universidad y que también le gusta la política. Dios mío, ¿Sí? señor, sí. Ave María, va a tener alguien que Al lleve que el no le legado. gusta la sopa, que le den 2 platos. Y mi chiquita, que es un dechado de ternura, de amor, que ama a los animales y que admira a su papá profundamente. Todo es por ellas y para ellas. Las amamos, son nuestro motor y queremos dejarle un ejemplo de vida, que eso es lo que finalmente busca uno como papá, que sus hijos sean exitosos, que tengan esos valores arraigados en su corazón y en su mente, para que el día que uno no esté, sean buenas personas y le sirvan a esta sociedad que tanto necesita. Y yo creo que sí, porque hay un ambiente y una consolidación de familia muy bonita que han creado ustedes y Diego. Como te digo, yo conozco a Diego hace mucho tiempo y sé lo buen funcionario. De hecho, fue premiado por Corrillos el año pasado. Entonces sabemos de sus capacidades, sabemos de que lo que ha emprendido lo ha logrado y ha marcado huella. Gracias, mi estimada Xiomara Hernández, por habernos abierto un poquitico ese corazón y hablarnos un poco de la intimidad de la familia, de lo que han pensado, de lo que sienten, de lo que han llorado, de lo que han podido también sentir y el triunfo que seguramente se va a dar. Gracias por eso. Gracias, Juvenal, y yo sé que de la mano de Dios, si es su voluntad, vamos a lograr este propósito por el que Diego ha trabajado tanto y por el que también como familia y como equipo de trabajo hemos dado lo mejor de nosotros para entregarle a los santandereanos una propuesta seria, contundente y que yo sé que le va a generar valor a Santander. Y gracias por este espacio. Y obviamente, no sobra decirte que U107, esperamos tu botico el domingo. Muchas gracias. Vale, Xiomara Hernández, esposa del candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U, Diego Fran Ariza. Este es Voto 2026 de Corrillos Televisión. Gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes de toda la información electoral del próximo domingo. Que pasen ustedes un feliz día. Chao, chao. Muy bien. Muchas gracias, no me dolió. Nada. Los candidatos, sus perfiles, las propuestas, los partidos. Corrillos Televisión presentó Voto 2026, el espacio para la democracia y la participación ciudadana, con la dirección de Juvenal Bolívar. Voto 2026. Colombia decide su rumbo y Corrillos lo informa.